Y podemos nosotros notar que los grupos pequeños tienen como una cosa muy importante el discipulado. Así que Pablo, que iba sembrando iglesias, hizo 3 viajes misioneros, ustedes recordarán eso. Y en uno de ellos, él funda la iglesia de Filipos. Por eso la carta a los filipenses es una carta que él les escribe. Precisamente algunos lo citan el año 62 después de Cristo como la fecha probable en la cual el apóstol Pablo envía esta carta. Algunos que estudian muy cuidadosamente aún los estilos del apóstol Pablo dicen que esta es una de las cartas más íntimas que él envió de las 13 cartas que nosotros tenemos noticia que él hizo. De tal manera que al escribirlo con esa intimidad es como que se las hubiera escrito a personas con las cuales había estado muy cerca. Y si usted ya encontró Filipenses, el último capítulo son apenas 4 capítulos los que Filipenses tiene, y me acompaña al versículo número 9. Luego vamos a orar para que el Señor nos guíe en esta mañana en su palabra. Dice: pongan en práctica todo lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Me gusta la versión 60, esta es la versión internacional, y si alguien tiene la versión del 60, me gustaría que la leyera en voz alta. ¿Alguien tiene una Reina Valera 1960 que la pueda leer en voz alta? Le voy a llamar a esto el proceso del discipulado. El proceso del discipulado. Cuando lo leía me vino esa frase. Yo veo aquí un proceso, veo 5 cosas. Si usted me ayuda a enumerarlas, ahí están en el capítulo. Todas son verbos, todas son acciones. Y dice: lo que aprendisteis. ¿Qué más? Luego dice: recibisteis. Luego, lo que oísteis, lo que visteis, esto haced. 5 verbos, ¿verdad? Aprender, recibir, oír, ver y hacer. Los verbos no tenemos nosotros que olvidarnos que siempre nos transmiten acciones, ¿verdad? ¿Se acuerda usted de sus primeras lecciones de gramática? Ahí en la primaria siempre nos decían que el verbo era la palabra que nos trasladaba acciones. Así que todas estas son acciones. Y entonces queremos ver que el discipulado es un proceso activo, dinámico, de cambio, constante. Por eso la vida del cristiano no puede ser una vida estática. Olvidémonos nosotros de la vida contemplativa. Usted sabe que la iglesia, toda la historia de 2000 años de la iglesia, nos muestra épocas en las cuales la iglesia se mantuvo demasiado contemplativa, no hacía nada. Buscaba lugares para refugiarse y apartarse del mundo, pero no jugaba el papel que tenía que jugar y que aprendió a jugar en los primeros siglos, y que en una época casi de 1000 años no lo jugó, y que después de la Reforma empezamos a ver cómo el cristiano empezó a entender que su papel dentro de la tierra, dentro del mundo en el cual se encontraba, tenía que ser un factor de cambio. Pero la única manera de poder entender eso es a través de lo que es el discipulado. Cuando yo leía esto me daba cuenta que venía una voz a mi corazón que me decía: el cristiano, el discípulo necesita modelos. Usted y yo necesitamos modelos. Todo esto lo que habla es de modelos. ¿Y quién es nuestro modelo por excelencia? Es Cristo, ¿no? Al que seguimos es a Cristo.
Somos y queremos ser discípulos de Cristo. Indudablemente que en nuestro recorrido cristiano han habido modelos que nos han enseñado la vida de Cristo. Usted sabe que yo camino en el Evangelio desde los 11 años y quizá pude ver modelos desde los 5 años, ya que tuve la bendición de estar en una iglesia evangélica desde esos tiempos y ver modelos. Y en mi caminar he visto muchos modelos, pero el modelo por excelencia hemos dicho que es Cristo. La Biblia dice en Hebreos, puestos los ojos, ¿en quién? ¿En el hermano Sergio? ¿En el hermano Otto, que fue el fundador de donde venimos? ¿Puestos los ojos en Cash Luna? ¿Puestos los ojos en Harold Caballeros? No, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Cuando dice el autor está hablando del inicio, y cuando dice el consumador está hablando del final. Por eso el Señor dice y se presenta en Apocalipsis como el alfa, que es la primera letra del alfabeto griego, y la omega. Yo soy el alfa y yo soy la omega, que es la última palabra. Yo soy el principio y yo soy el final. Él lo contiene todo. Y por eso cuando nosotros le seguimos a Él, cuando nosotros nos constituimos en discípulos de Él y no asistentes a una iglesia. Por aquí yo tengo una hojita que voy a tratar de ver cómo se las hago llegar. Pero esta hojita yo la enseñé a 4 familias en la casa de Sarita el 20 de agosto del año pasado. O sea, hace más de un año. La mayoría de ustedes no estaban con nosotros congregándose, sino que estaban decidiendo qué iban a hacer. Y sin embargo, esto que el Señor me mostró en una madrugada, más que nada me lo recordó, es la base de lo que estamos haciendo ahora. ¿Para cuántos es diferente lo que estamos haciendo ahora? ¿Le es diferente? Yo sé que muchos de ustedes han pasado un proceso bien difícil de adaptación. Otros tal vez no. Pero indudablemente tenemos que estar recordando por qué estamos haciendo lo que hacemos. ¿Para cuántos es difícil venir cada 15 aquí? Así bien sinceramente. No saben qué hacer ese domingo que no vienen aquí. ¿Para algunos es difícil? Ok. Para otros probablemente no. Pero estamos tratando de romper con la religiosidad. Porque a veces nos acostumbramos al domingo y hacemos del domingo un día especial cuando todos los días para el discípulo de Cristo son especiales. Porque todos los días puedes tener comunión con Él, no solamente uno. Hoy en día están surgiendo movimientos muy fuertes donde se está recordando guardar sábado. Dicen que ese es el día de Dios. Fue el día en el que el Señor reposó, el 7º día. Y aparte de las denominaciones y de los grupos sectarios que de alguna manera están estableciendo ya por años que el sábado es el único día, están surgiendo otros grupos. Y aún grupos que caminaron en medio de nosotros, que los vimos, los saludamos, tuvimos comunión, se han vuelto del domingo al sábado. Y yo le digo, no es ni el domingo, ni es el sábado, son todos los días. Las 24 horas del día, los que nosotros tenemos que de Cristo modelo. Ahora, Pablo tenía muy claro que los discípulos de ese tiempo, 62 después de Cristo, apenas si hacemos una buena matemática, por ahí por 31, 32 años de la muerte y resurrección de Cristo, la iglesia en la tierra se estaba conformando. Muchos de los discípulos de la región de Filipos no conoció a Jesús. Pablo mismo, aunque fue contemporáneo de Cristo, pareciera como que no estuvo muy cerca de Él. En ninguna de sus cartas Él nos da la idea que Él tuvo la oportunidad de verlo a Él con los ojos físicos. Cuando Él hizo su ministerio terrenal,
sino que él siempre alude al momento en el cual caminando en su camino a Damasco, recuerdan en Hechos 9, oyó una voz y una luz muy fuerte lo botó del caballo. Y la voz le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo no estaba persiguiendo, ponga mucha atención a esto, no estaba persiguiendo a Jesús, porque Jesús ya había muerto. Y seguramente él, bajo la enseñanza de todos los del Sanedrín, que en última instancia fueron los que urdieron el plan, el complot contra Jesús, pero solamente haciendo realidad el plan que estaba establecido y, si usted quiere, predestinado desde antes de la fundación del mundo, porque eso dice la Biblia. Que él fue, dice, crucificado desde antes de la fundación del mundo. Ese es el plan de Dios que desde la eternidad estableció para salvar a los hombres y para que en medio de los salvados pudiera escoger un grupo que sería su esposa. Entonces, indudablemente ese plan que Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo, estos fueron solamente actores que lo llevaron a cabo en la realidad. Indudablemente tendrían que ser responsables de sus hechos. Pero notamos nosotros entonces que el modelo de Cristo siempre empezó a ser el modelo que todos, incluyendo Pablo, incluyendo Pedro, incluyendo los apóstoles, debían de continuar. La pregunta que yo me hago es si nosotros, los que nos reunimos aquí, los que nos reunimos en casas, estaba viendo, mi hija me llamó la atención a que aquí también en el segundo nivel hay una congregación. Yo no me había dado cuenta de eso. ¿Cuántos se habían dado cuenta? Bueno, abundan los grupos, ¿no? Por todos lados hay miles de grupos. Y todos siempre pretendemos decir tener la razón. ¿No es cierto? Pero indudablemente es la palabra de Dios donde nosotros encontramos la verdad de Dios. Y se nos dejó un Espíritu Santo que nos da testimonio acerca de la verdad de Dios. Pero Pablo dijo en otra ocasión, refiriéndose a lo que estamos hablando hoy, dijo: imitadme a mí. ¿Se acuerda? Imitadme a mí. Y el doctor Ríos añadía de esta manera: en lo que yo imito a Cristo. Entonces Pablo se ponía como modelo. No estaba usurpando el modelo por excelencia que es Cristo, sino que Pablo, como apóstol de Jesucristo, el apóstol Pablo aprendió a vivir como Cristo. ¿Se acuerda cuando Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado? Y ya no vivo yo, decía Pablo. Tenía esa autoridad para decirlo. Sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? Que ya no vivimos nosotros. Por un momentito piense usted. Cuando usted se convirtió a través de una acción del Espíritu, porque tiene que haber habido una operación del Espíritu para que usted naciera de nuevo, para que le cambiaran naturaleza. Cuando usted tuvo esa experiencia, la mayoría de evangelistas, si es que lo hizo usted con un evangelista o con un pastor o en la televisión o a través de un tratado, no sé cómo fue su experiencia, pero todos llegamos a la conclusión muy rápido que la persona de Cristo había entrado en un proceso que no entendemos a nuestro corazón. ¿Es cierto o no es cierto eso? No solamente hicimos un cambio de religión, si es que teníamos otra, sino que esa experiencia nos permitió a nosotros tener la conciencia que Dios, que es Espíritu, y su Hijo que lo ha manifestado en el mundo, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su vida, yo entraré a él y tendré comunión con él. Dice: cenaré con él y él conmigo.
¿Cuántos de ustedes tienen la conciencia que Cristo habita en su ser interior? ¿La tienen? Bueno, esos amenes son muy endebles, como que si no fuera una realidad para su vida. ¿Usted cree que Cristo habita en su corazón? Ok, pero como que está muy escondido, ¿verdad? Porque no vi a ninguno de ustedes muy interesado en decir, como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora, volviendo al pasaje, yo quisiera con usted estudiar rápidamente cómo estas 5 palabras en el griego son mucho más amplias de lo que nuestro idioma español, al cual fueron traducidas, nos puedan transmitir el verdadero concepto de este proceso del discipulado. ¿Cuántos de ustedes realmente han hecho un compromiso con Dios de ser discípulos de Cristo? ¿Lo ha hecho usted? Llevamos juntos casi 15 meses. Antes estuvimos 5 años juntos, pero a muchos de ustedes yo los miraba de lejos. ¿Se acuerdan? Era muy difícil el poder platicar. Algunos los miraba sentados como a Manuel y a Sandra, siempre en el mismo lugar, pero casi nunca tuvimos oportunidad de platicar. ¿Verdad que sí? Y quizá muchos de ustedes también solo me miraban de lejos, pero no teníamos esa oportunidad. Pero Dios nos permitió ahora 15 meses ya, donde con algunos han sido menos meses, hemos tenido la oportunidad de intimar, de acercarnos, de conocer sus necesidades, de orar juntos, de poder a nivel de discipulado usted tener a alguien cercano con el cual pueda llorar, pueda pedir auxilio, pueda realmente tener una pastoral de cerca, que ese es el propósito de lo que estamos haciendo. Pero Pablo cuando dice lo que aprendisteis, y vamos a entrar a lo primero, esta es una palabra, voy a ir poniendo ahí siempre el número Strong's Concordance, por si alguien de aquí quiere ampliarlo o quiere corroborarlo, eso solamente si usted lo quiere hacer. Esta es la palabra de Strong's Concordance 3129, pero en nuestro idioma se oye de esta manera. Parece como que si fuera manzano, pero es manzano. Eso es como se oiría esa palabra griega en nuestro idioma. Y lo que quiere decir es, dice, se usa en ciertos tiempos para aprender, pero es un aprender de cualquier forma, de cualquier manera. Cualquier recurso que se utiliza, y obviamente usted sabe que el concepto discipulado siempre entraña un concepto maestro-discípulo. Nosotros no tenemos que olvidar los contextos en los cuales se escribió la Biblia. Los contextos siempre son muy importantes, los contextos históricos. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta que precisamente cuando se escriben las epístolas de Pablo, Pablo hablaba el griego koiné, era el griego común, el griego que todos hablaban. De tal manera que el apóstol estaba desarrollándose bajo la fuerte influencia de la cultura griega, siendo él un hombre judío. El mismo Cristo nace en el tiempo que nace en Israel, pero aunque Roma era la que dominaba, Roma adquirió la cultura griega. Eso lo sabemos todos. De tal manera que es interesante cuando nosotros vemos esto, porque si usted recordará, la manera de aprender, o mejor dicho, de enseñar de Sócrates fue precisamente con sus discípulos a los pies. Los grandes filósofos de esos tiempos tenían discípulos. Y de alguna manera Pablo y el tiempo en el que se vivía, se hablaba y aquellos que estaban alrededor se transformaban en discípulos, y fue el mismo concepto de Cristo. Sin embargo, notamos nosotros que Cristo le vino a dar un valor más profundo al discipulado, porque yo le aseguro que los discípulos de filósofos como Sócrates, como Pitágoras, como el mismo Platón, lo que tenían eran discípulos que solo aprendieron
la manera o los métodos para filosofar que cada uno de ellos les enseñó. Sin embargo, las vidas de estos hombres, que en algún momento no fueron vidas muy buenas, no fueron los modelos adecuados para estos discípulos. Sin embargo, Cristo, y yo quiero entender que la historia misma no registra un discipulado de 3 años y medio en los cuales Jesús vivió con ellos, en una intimidad tan fuerte que los discípulos de Jesús podían observar la mayor cantidad de tiempo del día y de la noche, que era lo que el que les enseñaba hacía. Y Pablo recoge también, aunque no fue de los discípulos de Jesús, Pablo tuvo un discipulador. ¿Se acuerda usted quién fue el discipulador de Pablo? Ananías, uno. ¿Pero quién fue el que más influyó en Pablo? ¿Perdón? Bernabé. Porque ¿se acuerda usted que Bernabé, cuando Pablo se convierte ahí en el camino a Damasco y entra a Damasco, el primero que lo discipula y le da el ABC de lo que ahora él estaba entendiendo fue Ananías? Pero vemos nosotros que él va a Tarso. Se va a Tarso un poco preocupado y un poco temeroso porque lo querían matar en Damasco. Si a usted lo quisieran matar, ¿qué haría usted? Trata de buscar un lugar que sea seguro, ¿no? Algunos que los han querido matar aquí pues tienen que emigrar a Estados Unidos o a Canadá o al lugar donde les sea fácil, o a Europa. Usted sabe que la mayoría de latinoamericanos que están en Europa, muchos de ellos les dieron asilos políticos en las épocas pasadas. Y bueno, hay colonias en Francia, hay colonias en España, hay colonias en Italia de latinoamericanos que salieron por X o Y o Z razón. Lo mismo pasa con nuestros 1.300.000 chapines que están en Estados Unidos, ¿verdad? Y que hoy por hoy están enviando remesas por el 9.5% del Producto Interno Bruto, imagínese usted. Yo creo que han superado con creces al azúcar y al café, parece. Pero por diferentes razones tuvieron que salir. Yo encontré muchos en Estados Unidos que, por ejemplo, hay un pastor en Suecia que salió precisamente por ser militar y que este hombre lo perseguían, ¿verdad? Pero lo importante es darnos cuenta nosotros que Pablo, cuando fue discipulado, Bernabé lo va a traer porque Bernabé estaba en Antioquía. Esto no lo va a aburrir porque es importante. Yo sé a dónde voy. Y es importante que usted conozca cómo el mismo Pablo, tal vez usted no se había puesto a pensar quién discipuló al apóstol Pablo. Pero Bernabé estaba en Antioquía, y cuando estaba en Antioquía, Bernabé, en esa iglesia de Antioquía, donde había, dice Hechos 13, había profetas y maestros. Apóstoles todavía no. Ahí va a ser llamado Bernabé y Saulo como apóstoles, en el capítulo 14. Pero es interesante ver que él lo va a traer, y lo va a traer a Tarso, y lo lleva a Antioquía. Y ahí Pablo empieza a entender los principios de este proceso del discipulado, porque seguramente también Bernabé, aunque no lo registra la Biblia, en ese desarrollo que fue muy rápido del apóstol, porque primero en el libro de los Hechos se oía y se leía Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo, pero después Pablo y Bernabé. Y en ese idioma, el poner primero el nombre mostraba precisamente la importancia de la persona. Es interesante que cuando se habla de Aquila y Priscila, primero el proceso dice Priscila y Aquila, Priscila y Aquila. Que ellas no son las señoritas Priscila y Aquila, ¿verdad? Sino que Aquila era un hombre, era el esposo de Priscila. Pero después como que el desarrollo del trabajo de Aquila vino precisamente a desarrollarse, y entonces fue Aquila y Priscila. Esas son cosas interesantes que usted debe de observar. Pero notamos entonces que este aprender de cualquier manera solo se puede dar cuando un discipulador o maestro está en una relación tan cercana que no solamente utiliza un pizarrón,
o cualquier medio didáctico, sino que especialmente va a enseñar de diferentes formas. ¿Usted recuerda cómo enseñaba Jesús? Lo hacía por medio de parábolas. ¿Y qué eran las parábolas? Eran misterios del reino, pero eran enseñadas utilizando lo que en el medio había para que aquellos que lo oyeran pudieran entender, de tal manera que el Señor hablaba de espigas de trigo, hablaba de espigas de cebada, porque sin duda cuando caminaba en los montes iba con sus discípulos y atravesaban esos trigales o esos... Y a propósito, quizá él tomaba unos granos de trigo. Usted sabe que ellos saciaban su hambre con los granos de trigo tostados al sol, los hacían harina y comían de esa manera. Lo vemos en varios pasajes de los evangelios. Pero él decía, el grano de trigo que no cae a tierra y muere, no puede llevar mucho fruto. Entonces utilizaba elementos sencillos para sus oyentes, para enseñarles las verdades profundas y eternas del reino de los cielos. Pero no solamente enseñaba, sino que lo más importante fue que Cristo en todo momento enseñó a sus discípulos a hacer y a vivir como Él por medio del ejemplo, siendo un modelo. Creo que el gran problema educativo incluso en nuestros países latinoamericanos es que el profesor enseña desde un pizarrón en forma conferencia, y eso hoy por hoy en muchos países se ha demostrado que es un sistema educativo totalmente obsoleto. Aquellos países que se han desarrollado más en la educación han utilizado lo audiovisual, pero es muy importante el hacer. Y usted va a ver aquí que muchas de las cosas que la misma pedagogía moderna ha descubierto, la psicología ha descubierto, están escritas en la Biblia como procesos de Dios para un verdadero aprendizaje. Pero más que un aprendizaje de conocimientos intelectuales, es la transmisión de una vida hacia la otra. El mismo evangelio, no me canso yo de repetir esa frase tan interesante en la que el doctor Ríos resumió el evangelio como: el evangelio es un hombre metido dentro de otro. Un hombre metido dentro de otro. Por supuesto, hablamos en términos genéricos cuando hablamos de hombre, porque ahí están también ustedes las mujeres, que hoy por hoy son las que más abundan aquí en esta reunión. Bueno, y en todas las reuniones son las que abundan las mujeres. Un amén de las mujeres. Bueno, y sus voces agudas yo creo que nos permiten a nosotros saber que están presentes, ¿verdad? Pero sería una mujer. ¿Qué es el evangelio? Un hombre, Cristo, metido dentro de una mujer. Un hombre, Cristo, metido dentro de un hombre. Eso es el evangelio. El evangelio no es un conjunto de ritos religiosos, independientemente de cuál sea la religión, sino que el evangelio es una relación con Dios. Si tú no tienes una relación con Dios trascendente, sino que lo que tienes es un asistir a una iglesia, a un templo, mejor dicho, donde haces lo que los demás hacen, sin tener una verdadera relación con Dios, hermano, no te ha amanecido. Pero si lo que has logrado encontrar, y por eso dice, el Espíritu Santo, ¿sí?, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si no está ese testimonio, entonces tenemos problemas. Esta palabra significa no solo aprender, sino que también entraña el concepto estudiar. Fíjese que los discípulos del apóstol Pablo, un Timoteo, un Epafrodito, un Tito, fueron discípulos de Pablo. Todos ellos tuvieron la oportunidad de platicar con Pablo, de vivir con Pablo. Algunos creen que Pablo vivió con estos discípulos 3 años en Éfeso. Y Éfeso fue uno de los centros más fuertes de desarrollo en el Asia Menor. Éfeso. Algunos creen que Juan estuvo en Éfeso, el último de los apóstoles en morir.
De tal manera que llegó a ser un centro del desarrollo cristiano fuerte en el primer siglo. Pero algunos creen que Pablo, así como estuvo Jesús con sus discípulos 3 años y medio, algunos historiadores creen que Pablo estuvo por lo menos con 6 o 7 jóvenes a los que discipuló. Porque él estaba a punto de morir, él sabía. Se recuerda que en varios de los pasajes, uno de ellos es Filipenses, dice, aunque ya estoy listo para ser ofrendado en libación por ustedes. Él sabía que ya estaba cerca su partida. Algunos fechan que Nerón le cortó la cabeza a Pablo en Roma en el 64, 2 años después de haber escrito a los Filipenses. Entonces, siempre he creído que cuando un hombre escribe o habla o traslada un mensaje, cuando sabe que está cercana a su muerte, lo que dice es sumamente importante. Por eso leer primera y segunda epístola de Timoteo es importante, pero también leer lo que el Señor le instruyó al apóstol para transmitirnos a las generaciones de cristianos en el futuro. Y él dijo, lo que aprendisteis. Eso quiere decir que todo el que quiere ser discípulo debe aprender. Y para aprender yo tengo que estar en una actitud de humildad. Aquellos que aprendieron de los filósofos griegos, llamativamente dice que lo hacían a los pies. Usted ve esas fotos del álgebra de Baldor, por ejemplo, que todos alguna vez pasaron por ella, y me imagino que a muchos de ustedes les gustó el álgebra de Baldor o la tiraron por allá porque no la entendían. Pero ahí se ve, ¿verdad? Los filósofos, y hay fotos de lo que se imaginan que era precisamente esos momentos. Y ellos enseñaban al aire libre. A veces se ponían en un foro y sus discípulos ahí estaban sentados en las gradas, pero la actitud de estar a los pies de un discípulo conllevaba algo importante. El que está dispuesto a aprender necesita tener la actitud de humildad en su corazón. Tú no puedes aprender de alguien que tú crees que no te puede enseñar nada. De tal manera que si vas a aprender y vas a aprender de cualquier manera, acostúmbrate a aprender de quien te discipula, no solamente lo que dice, sino que también lo que hace. En una ocasión el Señor vio a sus discípulos que estaban oyendo y viendo a aquellos que dice que se sentaban en la cátedra de Moisés. A ellos les llamaban escribas y fariseos. Ellos conocían el Antiguo Testamento quizá de memoria. Y el Señor les dijo algo interesante. Les dijo, miren, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. Porque estos maestros eran maestros a la mitad. Enseñaban conocimiento, pero no enseñaban vida. Y este aprender tiene que transmitir vida en cualquier cosa que usted y yo podamos ver en aquel que está siendo nuestro maestro, está siendo nuestro modelo. Pero Pablo no se quedó solamente lo que aprendisteis, acuérdese, es la palabra de un ministro ya maduro, anciano, que le está transmitiendo a las generaciones que alcanza a las que en el 2005 estamos reunidos acá. La pregunta que yo le hago a usted, ¿usted ha aprendido? ¿Ha aprendido? Porque la crisis que yo he estado viendo en la iglesia en general es de un montón de gente que se reúne, pero no aprende nada. De hecho, sospecho que usted aprendió algo y por eso está aquí. Tengo el don de la sospecha. Porque hay gente que no ha aprendido. Pero en todas las generaciones hemos podido notar nosotros que muchas personas pretenden aprender algo, pero no aprenden nada. Porque, insisto, esta palabra no solamente entraña conocimientos, que quizá haya personas que conozcan mejor que tú, pero que no han encontrado la práctica. Y esta versión dice eso, ¿verdad? Esta versión dice, pongan en práctica. El consejo del apóstol es, pongan en práctica lo que aprendieron, lo que recibieron, lo que oyeron y lo que vieron.
Y la pregunta de esta mañana va a ser si tú como discípulo de Cristo estás poniendo en práctica, porque si no, estamos perdiendo el tiempo. Y poner en práctica significa en tu trabajo, en tu familia, en la universidad, en cualquier rol que te toque jugar. Lo que aprendiste lo debes de poner en práctica. Ahora, ¿de quién estás aprendiendo? Quizá estás aprendiendo mal. Quizá el modelo de quien estás aprendiendo no es el adecuado. Por eso, en última instancia, tú tienes que poner el modelo de Cristo y el modelo de quien te enseña y decir, bueno, ¿a quién le hago caso? Afortunadamente nos quedó a nosotros el registro de los evangelios para saber cómo caminó Él. Pero ¿cuántos de nosotros leemos los evangelios para poder saber cómo caminó Él? ¿Cómo actuó? ¿Qué decisiones tomó? Frente a la crisis, ¿cómo actuó? ¿Cuáles fueron sus enseñanzas más fuertes? Quizá muchos de nosotros hemos oído la famosa enseñanza de Jesús que dice, al que te pide la capa, dale la túnica. Está difícil poner en práctica eso, ¿verdad? Si me dan la capa y la túnica de otros, sí las recibo, pero si me toca dar la mía, está difícil. O el que te pega en una mejilla, ponle la otra también. Qué difícil eso, ¿verdad? O ama a tu enemigo. O aquellas enseñanzas tremendas oíste decir o te fue dicho que el que se acuesta con la mujer de su prójimo es un adúltero. Mas yo os digo, yo os digo de Cristo, ¿verdad? Qué fuertes son. Que el que solo mira a una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró. La ética de Cristo es mucho más alta de la ética de la Torá. Hoy en día muchos están defendiendo la Torá como el único medio para poder vivir, como su fuente de enseñanza, su fuente de aprendizaje. Pero hay algo mucho más grande que la Torá, que es el mismo Cristo, que dice, mas yo os digo tal cosa, mas yo os digo tal otra, y su fuente de referencia es la Torá. Pero dice también que hay que aprender, pero hay que recibir. ¿A cuánto les cuesta recibir? ¿Habrá alguien aquí que le cuesta recibir? ¿Qué dice usted? Hay gente que le cuesta recibir. Depende de qué me quieran dar, dice usted, ¿verdad? Pero esta palabra, recibir, esa es la palabra son meras largas estas palabras, para lambano. Para lambano. No me interesa mucho que usted la recuerde en griego. Me interesa que usted recuerde lo que significa. Fíjese que literalmente está compuesta de otras dos palabras que significan literalmente recibir cerca. Usted sabe que de un idioma a otro, especialmente una lengua muerta como el griego koiné, para los exégetas que traducen les es difícil encontrar las palabras exactas que puedan traducir lo que en el idioma al que están traduciendo realmente quiere decir esto. Porque recibir cerca, para nosotros es un poquito raro, ¿no? Uno se pregunta, ¿se podrá recibir lejos? Pero lo que trata de establecer es, fíjese que también dice, recibir cerca, es decir, asociarse con uno mismo en cualquier acto o relación familiar o íntima. Cuando dice recibisteis, nosotros decimos, bueno, me dan un regalo, yo lo recibo, me dan una enseñanza, yo la recibo, pero este está hablando de un recibir de alguien que está muy cerca a uno, muy íntimo. Eso, en otras palabras, indica que esta relación maestro-discípulo tiene que ser de intimidad, de cercanía, de confianza.
Tú puedes estar, y de hecho estás siendo discipulado, y tal vez estás aprendiendo, pero la pregunta que yo te hago y quiero que te la contestes no necesariamente solo hoy, sino que medites en ella durante estos días es, ¿le estás recibiendo al que te disipula? ¿O no le estás recibiendo? El que te disipula ya estableció una relación tan cercana e íntima a ti que ya aprendiste a recibirle. Te lo voy a plantear de esta manera. ¿Cuántos han tenido la experiencia que cuando alguien está hablando, sea un discipulador, sea un ministro, desde el momento que sube porque tuviste un problemita con esa persona, no le recibes nada? Levánteme la mano, ¿cuántos han tenido esa experiencia? Solo de verlo, dices, y él va a predicar. ¿Has dicho eso? ¿Te parece conocida esa frase? ¿Ah? Bueno, de solo oír que va a predicar fulano de tal. Ahora, dicho de paso, eso es una actitud negativa, que no te edifica. Hoy en la mañana yo meditaba acerca de ciertos personajes y ciertas personas y me ponía a pensar, indudablemente falta perdón en el cuerpo de Cristo. Tú sabes que la llave del perdón es sumamente importante. Abre las cárceles en las que tú mismo te metes. Hay gente metida en cárcel, cerró con llave y tiró la llave en la ventanita donde están los barrotes. Y no sale de ahí porque no ha perdonado. Pero quizá ahora estás entendiendo que se necesita una relación de intimidad con el que te disipula, con el que te enseña, para que tú le recibas, porque cuando tú recibes es como que bajas las defensas. ¿Sí? No a todos le recibes tú un beso, ¿verdad? Especialmente las jovencitas. Siempre en las congregaciones grandes hay hermanos besucones, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Que andan ahí besando a todas las jovencitas. Y hay jovencitas que dicen, no. Porque un beso, obviamente en la mejilla, ¿verdad? Porque incluso en la Biblia se le llama ósculo santo. Fíjese que nosotros no practicamos el ósculo santo. En la verdadera dimensión, porque yo creo que ese ósculo santo, quizá por la misma cultura oriental, era practicado entre los varones también. Bueno, las culturas como Francia y varias culturas europeas se besan los hombres, ¿verdad? ¿Sí o no? Se besan. La vez pasada vi un video de un misionero que está en el África, en una parte del África, creo que es Nueva Zelanda. Él es salvadoreño, médico salvadoreño, y está haciendo una labor misionera allá. Y pude ver algo muy interesante, y él decía, fíjese que en el proceso de transculturación que cada misionero tiene que hacer para verdaderamente llegar a la cultura y a la necesidad de las personas, usted tiene que transculturizarse, aprendiendo el idioma, aprendiendo las costumbres, aprendiendo todo lo que ahí se hace para encarnar un mensaje que sea más fácil de llegar a las personas de ese lugar. Uno, dos. Bueno, ahí está, ¿verdad? Mejor, ¿verdad? Bueno, en lo que cambia él, vamos a seguir, para que usted no pierda el hilo. Qué interesante, porque una de las costumbres del que es amigo entre varones es que cuando tú tienes un buen amigo, tú caminas con él de la mano. En Nueva Zelanda eso es conocido como una buena amistad. Y él dice que conoció a otro médico en el hospital que les tomó meses para que les dieran la oportunidad, porque son musulmanes, de poder, musulmanes y cristianos, usted sabe que no se llevan hasta el día de hoy, no es muy fácil. Es más, usted sabe que el musulmán extremista
le han enseñado que si mata a un cristiano va al cielo. Entonces está difícil la cosa, ¿verdad? Pero aprendió a ganarse su confianza y en un momento dado él le quería expresar algo y estaba muy gozoso y lo agarró de la mano y caminó en toda la aldea con él de la mano. Ya se imagina usted el médico salvadoreño lo que sentía, ¿verdad? Solo quería que nadie fuera a tomar esa escena. Pero para él era, culturalmente hablando, mostrarle a todos que él era su amigo, que era su íntimo, su digno de confianza. Las culturas varían, pero indudablemente que se necesita para recibir de alguien algo, es lo que le quiero enfatizar en esta mañana: intimidad, cercanía. Y eso es lo que Pablo está diciendo. No solamente deben aprender, sino que deben de caminar un poquito más en el proceso del discipulado para recibir. Por eso es importante que el discipulador aprenda a caminar a la par de sus discípulos, que esté cerca, que gane esa confianza a través de la cual esa persona pueda recibir. Ahora, ¿ese recibir será solo enseñanzas? ¿Qué piensa usted? ¿Ese recibir será exclusivamente un discurso? ¿O el recibir involucrará otras cosas? ¿Qué piensa? ¿Cree usted que el apóstol Pablo le daba, aparte de las enseñanzas, a sus discípulos? Sí se ve mejor, ¿verdad? ¿Algo más? ¿Dentro del recibir estará un abrazo? ¿Un poner las manos para orar por una persona? ¿Involucraría que Pablo podía compartir con sus discípulos alimentos? Los que hacen estudios en cuanto a esto indican que él y sus mismos escritos dan a entender que él daba de lo de él. Hay un versículo tremendo que en esta etapa de pastorado con mi esposa por 5 años fue un verso que nos bendijo desde que arrancamos, porque el Señor nos lo mostró. Y el verso es: con gusto gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré, aunque al hacerlo, dice una versión, sea amado menos. Eso lo dijo Pablo. Con gusto gastaré lo mío. ¿Usted está dispuesto a gastar lo suyo por otro? No me diga. Y aún yo mismo me gastaré, decía el apóstol. ¿Y sabe por qué lo decía? Porque él vio que eso fue lo que hizo Cristo. Precisamente cuando él escribe esa obra magistral del capítulo 2 de Filipenses, él desglosa la manera como Cristo se despojó a sí mismo de ser quien era. Y dice: haya en vosotros el mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo esto como algo a que aferrarse, sino que se despojó. Y tomando la forma de siervo, vistiéndose de siervo, de hombre, dice, tomando la forma de hombre, todavía tomó la forma de siervo, porque el siervo era el esclavo. Y todavía se humilló, ahora se lo parafraseo, hasta lo sumo, muriendo en la muerte más ignominiosa de su tiempo, que era morir en la cruz del Calvario, donde solo morían los peores criminales dentro del Imperio Romano. Algunos han catalogado 7 niveles en los que Cristo bajó: del ser Dios. ¿Se acuerda cómo arranca San Juan? Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Y ese Verbo, 14 versos más adelante, dice: y el Verbo se hizo carne. Entonces estaba hablando de Cristo. Y habitó entre nosotros, dice. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Qué maravilloso! Que Él dejó todo lo que tenía en la corte celestial
Es decir, gastó lo de él. Y él mismo se gastó a sí mismo entregándose a una muerte en sacrificio por nosotros. Pablo sabía eso y empezó a vivir en el proceso de su discipulado en la tierra con Cristo, a vivir como él, aunque fuera al hacerlo amado menos. Para aquel que tiene llamado a servir a Dios en cualquier área, y de hecho todos lo tenemos, pero hay llamados más específicos, no les tengo una buena noticia, porque en este caminar generalmente eres amado menos en lugar de ser amado más. Cuando caminas sin el deseo de agradar a los hombres, sino con el deseo de seguir y agradar al único que vale la pena, que es Cristo Jesús. Bueno, el tiempo se me está terminando, me quedan 15 minutos para que usted no se me duerma. Pero ese recibir, fíjese que también es como asumir un cargo. Dentro del recibir, primero está el aprendizaje, ya lo vimos de diferentes formas, pero el recibir puede implicar que de acuerdo a lo que aprendiste, te entregan un cargo, una responsabilidad. Cuando uno hace algo, por pequeño que sea, dentro del grupo llamado la iglesia, que es la asamblea de los santos, que sean 2 o 3, eso es iglesia, según el término griego. Cuando tú mueves una silla, lo haces por beneficio del cuerpo de Cristo. Cuando tocas un instrumento, estás dando la importancia al que estás alabando para beneficio del cuerpo de Cristo y para la gloria de Él. Cuando recoges ofrenda o cuando haces cualquier cosa que haces, todas son importantes dentro del cuerpo de Cristo, lo estás haciendo precisamente porque has recibido de parte del Señor esa responsabilidad. Los hombres, cuando llamamos y damos formal o informalmente una atribución a alguien, está dentro del contexto del discipulado el recibirlo. Por eso es muy lindo cuando hay esa relación de intimidad como la que hubo entre Cristo y sus discípulos, que les dijo en una ocasión, dice la Biblia, para probarlos, frente a 4,000 personas y en otra ocasión ante 5,000 personas, denles ustedes de comer. ¿Se imagina que en una ocasión nos juntemos unas 2,000 o 3,000 personas en algún lugar y yo les diga, denles ustedes de comer? ¿Qué harían ustedes? Saldrían corriendo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero ese fue el panorama. Llevaban 3 o 4 días de estar oyendo a Jesús. ¿Se imagina usted 3 o 4 días de oír a Jesús sin comer? ¿Qué palabra más maravillosa deben haber escuchado del Dios hecho hombre? Que el tiempo pasaba y el tiempo pasaba y la Biblia dice que llevaban 3 días sin comer. Ojo, habían niños. Nosotros, para que los cuiros se sientan bien, tenemos que tener tienda. Porque los padres no se levantan temprano para hacerles desayuno. Ya se enojaron conmigo, ¿verdad? Pero nuestros niños deben de comer nutritivo. No risitos, no chocolates. ¿Sí o no? Es lo más correcto, ¿no? Aquí todo por el mismo precio. Pero ahí no había tienda. Para muestra un botón. No había tienda. Lo que había era palabra que arrobaba de tal forma que dice que pasaron 3 días sin comer. Pero entonces el Señor les dice a sus íntimos, denles ustedes de comer. Eso significa que el Señor también era equilibrado.
Y entonces vio la necesidad de los niños, porque imagínense, 3 días de comer los niños. Uno de adultos, aunque le estén haciendo ruido las vísceras internas, iba a decir las tripas, ¿verdad? Usando el chapinismo. Pero indudablemente que él prueba a sus discípulos y les dice, denles ustedes de comer. Les dio un cargo y ellos lo recibieron, aunque no todos. Judas en ese momentito haber guardado la bolsa, porque dice 200 denarios, dijo uno de ellos, ¿verdad? No alcanzaría. Me imagino que eso era lo que tenía Judas. Y Judas haber guardado rápido el dinero, porque Judas dice que guardaba el dinero, pero dice que era para él, ¿verdad? No era para los pobres, como él decía en otra ocasión. Pero apareció un jovencito con 5 panes y 2 peces. Pero estuvo dispuesto, él también recibió. Para mí ese es el mayor discípulo dentro de los discípulos, porque estuvo dispuesto a darlo todo lo que tenía. Y con esos 5 panes y 2 peces se dio de comer a toda la multitud. Y el Señor indudablemente les enseñó una tremenda lección, pero los que estuvieron dispuestos a tomar el cargo, recibieron. ¿Está notando lo que le estoy diciendo? El recibir involucra recibir una responsabilidad. Y poco a poco nosotros vamos a ir recibiendo responsabilidades. Hoy en día ya se dio cuenta que tuvimos que contratar a una persona que cuidara los carros, ¿verdad? Porque se estaban quedando sin insignia los carros, se estaban quedando sin chuchos, se estaban quedando sin llantas, se estaban quedando sin esto y sin lo otro. Y es válido. Pero ¿se imagina usted que aquí tuviéramos que contratar todo? Porque nosotros no estamos abiertos a recibir una responsabilidad. Estaría complicado, ¿verdad? Ok, yo avanzo. Lo que oísteis. Indudablemente este oír está involucrado con el aprendizaje, ¿verdad? Porque se escucha a un maestro. Esta es la palabra akouo. El verbo griego akouo. Esta es una U. Akouo. Y este no solamente significa oír, sino que significa entender. Usted sabe que a veces en español hacemos esa diferencia. Oímos como oír llover, dicen las señoras, ¿verdad? A sus hijos. Es que me estás oyendo como oír llover, le dicen a sus esposos. Porque cuando se oye, y qué rico es oír llover, ¿verdad? Porque uno se duerme rico. Especialmente si los techos son de lámina, ¿verdad? Eso adormece a los niños. ¿Me estás oyendo? Y hacemos la diferencia en español de escuchar, ¿verdad? Porque el escuchar es un oír con atención. Y eso es lo que quiere decir esto. Entender, llegar al oído de, es poner atención. Yo sé que todos los que están aquí están oyendo mi voz, pero no todos me están escuchando. Porque para escuchar hay que poner atención. Akouo habla de poner atención. Y Pablo esperaba que sus discípulos lo oyeran de esa manera. Jesús esperó eso de sus discípulos también. Pero se encontró con que después de haberles dicho tantas veces que él iba a morir y que iba a resucitar, ellos no habían puesto atención. Y aquellos 2 discípulos que iban camino a Emaús, les dijo: oh, tardos de corazón para entender lo que los profetas, lo que Moisés y los profetas habían dicho, y que yo se los había dicho también. Podemos ser tardos de corazón si no prestamos atención. Muchos de nosotros hemos sido saturados de palabra. Alguna vez yo hice la cuenta de los mensajes que había escuchado en mi vida. Imagínense, de los 11 a los 45 años,
Son 39 años, a un promedio de 2 o 3 mensajes por semana. ¿Cuántos mensajes ha escuchado? ¿Cuántos mensajes ha escuchado usted? Y nosotros los hombres nos acostumbramos a que lo que oímos 2 o 3 veces nos entra por aquí y nos sale por acá. Y por eso somos más religiosos que discípulos. Somos más asistentes a una iglesia que hombres y mujeres comprometidos a vivir la vida de Cristo en la tierra. Porque ser discípulo de Cristo es comprometerse a vivir la vida de Cristo, a vivir como Él vivió. Es un alto, demasiado alto, el nivel que nosotros deberíamos de dar. Pero por eso nos dieron un Espíritu Santo adentro. Por eso Él mismo está dentro de nosotros. Y lo que nos pide es, dejen de vivir ustedes, déjenme vivir a mí. Pero para eso nos tiene que crucificar. Porque crucificados no nos podemos mover. Pero acuo significa, inherentemente al significado en nuestro idioma, significa que lo que oyes lo obedeces. Porque acuo también es obedecer. Una madre sabe cuando su hijo no le obedece. ¿Verdad que sí? Un discipulador va a saber si usted obedece o no. Cristo sabía cuando sus discípulos le obedecían o no le obedecían. Y Pablo dice, lo que oyeron. Termina diciendo, eso hagan. Pero ese oír especial, ¿se acuerda que oímos o hablamos hace 15 días de un oír que produce fe? Romanos 10:17, ¿se acuerda? Los que vinieron, los que no están dormidos. Hablamos de un oír, dice, la fe viene por el oír. Y el oír, o ese oír, por la palabra de Dios. Hay un oír especial que produce fe. Pero esa fe te la produce ese oír especial de Dios para actuar. Dentro de poco vamos a empezar nosotros a recibir formas de cómo evangelizar. ¿Sabe con qué propósito? Para compartir nuestra fe con otros. Yo creo que ustedes están llegando al nivel en el que ya están listos para compartir su fe con otros. Pero muchos de ustedes van a oír y no van a obedecer. Y otros van a tener la oportunidad de obedecer. Se van a decidir a obedecer. Vamos a ver, 10 minutos para terminar. Solo 2 minutos me quedan. Lo que visteis, esa es esta palabra, eido. Este es un verbo que se usa en ciertos tiempos pasados. El griego tiene diferentes formas de conjugar los verbos. Pero el verbo eido habla de conocer, habla de saber. ¿Nota usted cómo es mucho más rico el griego? Porque para nosotros ver es como los estoy viendo yo a ustedes, y ustedes se están viendo unos a otros, o me están viendo a mí. Pero ahí se queda todo. Esto es un percibir. Es un ver más profundo. Ellos trataban, creo yo, de ver en Pablo algo más allá que los pies de barro de Pablo. Dentro de la crisis que la iglesia está teniendo en general en Guatemala, yo creo que hay una crisis de credibilidad. Hay mucha gente que está en sus casas hoy, no sabiendo a dónde congregarse porque han tenido la oportunidad de ver los pies de barro de un ministro. Una de las cosas que usted nunca debe olvidar es que los ministros seguimos siendo hombres. Y por lo tanto, si somos hombres, estamos sujetos a cometer errores y, por supuesto, aún a pecar. Por lo tanto, cuando la mayoría de cristianos, el 95% de cristianos que se congregan los domingos en las iglesias, están dándole un nivel más alto al hombre que a su función ministerial. ¿Me entiende eso? Usted debe de conocer al hombre ministro que se enoja. Algunos de ustedes no me conocen enojado, ¿verdad?
Espero que no conocerlo, hermano. Pregúntele a mi esposa o a mis hijas. Pero indudablemente ese ver es ver lo que en Pablo había de Cristo. Por eso él dijo, imíteme a mí en lo que yo imito a Cristo. Si usted ve en mí algo de Cristo, imite eso. Pero si ve lo humano, y me imagino que lo va a ver, ¿verdad? O ya lo ha visto. Eso no lo imite. Aunque la responsabilidad como guía de este grupo es precisamente encarnar la vida de Cristo. Los discipuladores tienen la responsabilidad de encarnar la vida de Cristo. Pablo le dijo entonces, lo que ustedes vieron que yo hacía, ¿qué verían de Pablo? Generalmente los ministros lo que quieren hacer es lo que los grandes ministros que fueron sus maestros hicieron, poner las manos sobre los enfermos y que estos sanaran. Eso sí está bonito. Pablo mandaba paños lejanos que sanaban. O Pedro dice que su sombra sanaba, solo la sombra de Pedro donde pasaban los enfermos se sanaban. Qué bonito, porque eso te hace famoso. Pero yo me imagino que los discípulos de Pablo, como los discípulos de Cristo, vieron a Jesús poner las manos pero sobre un leproso. Ahí sí no, ¿verdad? Se me puede pegar la lepra. Pero no hay una lepra que no es física, sino que una lepra interna. El mejor tipo del Antiguo Testamento de la lepra es el pecado. ¿Cuántos de nosotros tenemos la verdadera disposición que tuvo Cristo de hablarle a los pecadores de la salvación de sus almas? ¿Tendrías tú la oportunidad de ir a hablarle a un transvesti a las 11 de la noche en la Sexta Avenida? ¿Que en Cristo hay esperanza y solución para su vida? No, eso no, Señor. ¿Aguantarías el tufo de un drogadicto para hablarle de Cristo? ¿Crees que Cristo lo haría? ¿Qué verían en Pablo que les dijo lo que aprendisteis, lo que oísteis, o lo que recibisteis, lo que oísteis y lo que visteis en mí? Ese ver de Pablo significa comprender, reconocer. Ese ver en tu discípulo, en tu pastor, en la persona, amada hermana, en tu esposo o hermano, en tu esposa, ese ver es ver lo que Cristo hace por medio de tus seres queridos. Ese ver es mucho más profundo de lo que nosotros creemos. Necesitamos modelos que se puedan imitar. ¿Cuántos quieren ser modelos aquí? ¿Usted quiere ser modelo para su familia? Usted sabe que a mí me gusta hablarle a las cabezas de las familias, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la gran responsabilidad de decirle a nuestros hijos y a nuestra esposa lo que aprendisteis, lo que recibisteis, lo que oísteis y visteis en mí. Esto hacer. ¿Le dices tú a tus hijos no hable malas palabras porque jamás te han oído a ti hablar una mala palabra? Una palabra soez. O somos como aquellos que le decimos al jovencito adolescente: no fumes con el cigarro en la boca, no tomes con la copa de vino o la copa de aguardiente en la mano. Y claro, como cristianos nosotros hemos entendido a veces muy pobremente que ser evangélico o cristiano evangélico
y por eso me gusta más que religiones. Discípulo de Cristo es no tomar, no fumar, no mujerear, pero eso es apenas lo de afuera. Muchos se conforman con una ética así, una ética cristiana así. Pero esta va mucho más allá, porque termino. Dicen ustedes. La última palabra, hacer, es prazo con dobles S. Y ese hacer, por eso la versión internacional lo tradujo como practicar. Pero oiga bien lo que quiere decir prazo. Desempeñar repetida o habitualmente. Todo lo que se vio, se oyó, se recibió y se aprendió de Pablo, lo que él está diciendo es: háganlo constantemente hasta que llegue a ser parte de sus vidas. Los psicólogos clínicos, famosos en sus teorías, llegaron a la conclusión que cuando algo se repite 21 veces seguidas, se forma hábito. Solamente sacaron una verdad que ya estaba acá. Desempeñar repetida o habitualmente una cosa. De tal manera que Pablo invitó a sus discípulos a que lo que él hacía, a lo que él les mostraba como modelo, lo hicieran habitualmente. ¿A cuántos aquí les cuesta orar? Levanten su mano. La mayoría nos cuesta orar. ¿Has tenido un modelo de discípulo de Cristo que te enseñe a orar? Los varones deberíamos ser modelo. Yo creo que una familia nunca va a ser la misma cuando vea al esposo levantarse temprano y vaya a orar a la sala. Y que la esposa cuando se levante diga: ah, ya te levantaste. O que no diga nada, que baje de puntillas y vea que su esposo está orando. ¿Pero qué ven las esposas hoy? A los esposos ver televisión hasta las 11 de la noche. ¿Eso es lo que ven las esposas hoy? Ya nadie dice amén, ¿verdad? ¿Qué ven nuestros hijos? Note que es ver, oír, son los sentidos, ¿no? Pero son los sentidos físicos que tienen su contraparte en los sentidos espirituales, que hay que ejercitar. ¿Cuánto tiempo lees la prensa, hermano? Estás muy informado. ¿Pero cuánto tiempo lees la Biblia? ¿Te ven tus hijos leer la Biblia? ¿Apagar la tele y abrir la Biblia? No, hermano, eso solamente cuando me toca discipular. Eso solamente cuando me toca enseñar. ¿Alabas en tu casa? Por lo menos cuando te estás bañando, aunque se nos destiemplen las muelas a todos los que te oímos. ¿Qué cantas? ¿La ley del monte o la cama de piedra? ¿O cantas al Señor de tal manera que aunque tu voz no sea tan bonita, tus hijos digan: ala, papá adora, papá alaba, papá levanta las manos no para pegarle a mamá, sino que las levanta delante de su Dios? Al final de cuentas, si tú y yo vamos a ser discípulos de Cristo, practiquemos lo que vemos, lo que oímos, lo que recibimos y lo que aprendimos de Cristo a través de las enseñanzas de los hombres o de los medios que Dios quiera utilizar para enseñarnos. El proceso del discipulado. En esta mañana te quise mostrar ese proceso. El Espíritu Santo va a tomar tiempo para poder digerirlo en ti. Pero tú eres el único que va a decidir si continúa en el proceso, porque muchos de ustedes ya aprendieron, pero no reciben.
Muchos de ustedes ya aprendieron, pero no oyen con atención. Muchos de ustedes aprendieron, pero no miran más allá de lo que hay que ver. Solo miran lo exterior y por eso critican. Y sus corazones se dañan, porque no han aprendido a ver lo que en Cristo hay, en el que está la par tuya. Y muchos de nosotros hemos aprendido, pero no hacemos nada, o muy poco hacemos. Por eso ponte de pie. Hemos terminado. Pero el momento más importante, si me regalas unos 5 minutos más, es ahora. Porque es donde tú, delante de Dios, en una actitud de oración, vas a reflexionar por un momentito. Si lo que has aprendido, si lo que has oído, si lo que has visto, lo estás practicando. Y si, como yo, encontramos, porque siempre vamos a encontrar lo que no hemos practicado todavía, tomemos estos minutos para pedirle perdón al Señor. Porque su Espíritu ha hablado hace años a tu corazón. Porque el Espíritu te ha trasladado las enseñanzas de Cristo. Porque el Espíritu te ha hecho visualizar la vida de Cristo. Porque el Espíritu te ha mostrado lo que te toca hacer, lo que me toca hacer. Mas, sin embargo, hemos decidido por nuestra cuenta y riesgo practicar lo que nos agrada. Y no hemos practicado lo que el Espíritu nos ha pedido, pero que ha sido difícil de llevarlo a cabo. Sabemos que el Señor acerca su venida y ojalá tengamos el tiempo suficiente todos para verdaderamente en este proceso convertirnos en discípulos de Él. Esta tierra está urgida de modelos. Esta tierra está urgida de hombres, mujeres, jóvenes, niños, que podamos encarnar la palabra de Cristo, que es el mismo, para que no heredemos a nuestros hijos religión, no heredemos a nuestros hijos ritos, sino que heredemos a nuestros hijos una forma de vida, que es la vida de el que es nuestro modelo principal. Por eso, si por un momento tú necesitas estar en intimidad con Él, aprovecha estos momentos. Aprovecha estos momentos para decirle a Él lo que el Espíritu te está mostrando. Aquellas cosas que hay que corregir, aquellas cosas que hay que practicar, las que hay que dejar de practicar, porque no le agradan a Él y no forma parte de su vida, de su modo de vida. Y en la medida que tú te sinceras con Dios, en esa medida su Santo Espíritu te va a ministrar, te va a fortalecer, te va a dar las fuerzas nuevas que necesitas para continuar en este camino, que Él ya lo caminó y nos ha dejado la brecha abierta. Padre, te doy gracias en este momento por tu presencia aquí. Te suplicamos que tu palabra, Señor, pueda ser objeto de meditación, pueda ser objeto, Señor, de transmitir la vida a cada uno de nosotros en aquellos aspectos en los que necesitamos ser, Señor, confrontados. Bendice cada familia, Señor, que vino a este lugar. Tú conoces sus necesidades. Tú conoces, Señor, los problemas a los que se enfrenta cada uno.
Por eso te suplico que en este momento, Señor, tú seas propicio a la necesidad de cada uno. Y que conforme sus corazones son expuestos delante de ti, Señor, tú tengas misericordia de nosotros. Y nos permita, Señor, avanzar un paso más hacia ese supremo llamamiento al que tú nos quieres conducir. Te lo suplicamos con acción de gracias. Te suplicamos, Señor, que los discipulados puedan tener este proceso y que cuando estemos caminando solos podamos, Señor, obtener fruto. Porque aunque no caminamos contigo, aunque no tuvimos esa bendición de caminar con el apóstol Pablo, tu palabra se hace vida por medio de tu Espíritu y nos invita a correctas. Bendice los planes, los propósitos, esas decisiones que hoy tus hijos están tomando. Señor, respáldalas. En el nombre de Jesús, te lo suplicamos. Amén y amén. Vamos a recoger la ofrenda en este momento. Vamos a pedirle al Señor que Él bendiga esas entradas para necesidades de su obra. Padre, bendice, Señor, los diezmos y las ofrendas. Te suplicamos que ellas puedan sufragar los gastos de este ministerio, Señor. Te suplicamos que bendigas al dador.